vamos a presentar el tema de análisis e interpretación de estados financieros de la Unidad 2 de Administración de Capital de Trabajo por los integrantes Díaz Fernanda, Flores Montserrat, Utrera Evelyn, Velázquez Daira y su servidor Vázquez Alexandre. Veremos diversos temas como lo es, partiendo de la introducción, el tema del concepto de análisis, importancia, características y estructura de los estados financieros básicos, análisis financiero y sus métodos, y finalmente nuestras conclusiones. Introducción. En la actualidad, la habilidad de comprensión y obtener conclusiones de los estados financieros es esencial para la toma de decisiones beneficiarias para la empresa. A lo largo de la presentación hablaremos de manera general sobre los conceptos que nos ayuden a comprender un poco más sobre el tema. Conceptos básicos de análisis financiero. Tenemos primero la liquidez, se refiere a la capacidad de que un elemento se convierta en dinero. Diremos que un bien es más líquido cuanto más facilidad de venta tenga, cuanto más rápidamente pueda convertirse en dinero en efectivo sin perder valor. Tenemos también la solvencia, la capacidad de una entidad de hacer frente a sus deudas, la rentabilidad, el rendimiento que se obtiene a consecuencia de realizar inversiones, es decir, los beneficios que tenemos al invertir dinero en recursos financieros. También tenemos el patrimonio, que es la suma de bienes, derechos y obligaciones de la empresa, que detallaremos a continuación. El patrimonio lo constituyen tanto los medios económicos, el activo, como los financieros, el pasivo. Los bienes se refiere a lo que la empresa posee en cuanto a maquinaria o instalaciones. Derecho se trata de lo que todavía no se ha cobrado, pero en lo que tengo derecho por haber realizado un servicio o servido un producto, o deudas que tienen terceros con nosotros. Las obligaciones, en este caso, la empresa es la que tiene más deudas con los bancos, proveedores, etc. Y el balance, podremos ver y valorar el estado de la empresa y la consecución de los objetivos planteados en la misma. También tenemos estos conceptos de análisis. Primero, ¿qué es en sí? Es un proceso que comprende la interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de la empresa. Para lograr esto se deben realizar cálculos e interpretar porcentajes, indicadores y demás datos para evaluar el desempeño financiero y operacional del negocio. Bueno, ahora sí partimos con los conceptos de análisis. Primero, el análisis es un estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de surgimiento, creación o causas originarias. El análisis de datos es un estudio que usa información en su estado natural, la analiza y extrae ideas útiles para la toma de decisiones dentro de una empresa. El análisis de resultados es la parte final y conclusiva de una investigación. Se va a procesar toda la información que ha ido apareciendo en nuestro estudio, a intentar presentarla de manera ordenada y comprensible e intentar llegar a las conclusiones que estos datos originan. Y tenemos el análisis de estados financieros. Es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Importancia. El análisis e interpretación es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico y financiero real de la empresa, detectar dificultades, aplicar correctivos adecuados para solventarlas y tomar decisiones más acertadas para el beneficio de la empresa. Importancia de los estados financieros. Son un instrumento indispensable para toda empresa y una herramienta fundamental para la toma de decisiones. Contienen información vital sobre la salud financiera de una organización y permite a los accionistas y a los inversores evaluar el rendimiento de la compañía y su potencial para generar beneficios. Son útiles para los organismos regulatorios, como el IRS, ya que les permite asegurar que la empresa cumple con la ley fiscal. De igual forma, dentro de los estados financieros tenemos la importancia del estado de flujo. Este nos permite conocer el nivel de liquidez de la empresa y la capacidad para pagar las deudas.
Y la importancia del estado de cambios en el patrimonio neto es que nos permite conocer el rendimiento de su inversión y calcular la rentabilidad. Las características que deben poseer los estados financieros son: 1. Comprensibilidad. La información debe ser fácil de entender para accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores, entre otros agentes. 2. Relevancia. En este caso, la información debe tener una cierta importancia, la cual, si se llegara a omitir, podría significar un resultado del estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello, debe reunir información relevante y omitir la que no lo es. 3. Fiabilidad. La neutralidad y la ausencia de costes de agencia deben ser la bandera de los estados financieros. 4. Comparabilidad. Para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, la información debe poseer una cierta homogeneidad tanto en los tipos de datos mostrados como en su forma de representarlos. 5. Pertenencia. Cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deberían cumplir con las expectativas de los agentes o usuarios que puedan solicitarlos. Estructura de los estados financieros. Los estados financieros de una empresa suelen incluir las cuentas de pérdidas y ganancias, los balances, los beneficios no distribuidos y los estados de flujo de caja. Y en el estado de cambios en el patrimonio neto se utilizan las cuentas de patrimonio, que ya sea capital propio, reservas de capitales, y las cuentas de resultado, ya sean las pérdidas o las ganancias. La estructura básica de cualquier estado financiero es que se debe de destacar el nombre de la entidad. También se debe decir qué estado financiero se está utilizando y si es individual, separado o consolidado, el periodo cubierto de los estados financieros y la moneda que se está utilizando. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero consiste en una serie de técnicas y procedimientos que sirven para entender la información contable de una empresa u organización, para obtener una visión objetiva acerca de su situación actual y planear futuras acciones. Seguimos con la interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos operacionales de la empresa. Análisis financiero y sus métodos. El objetivo del análisis financiero es obtener un diagnóstico que permita que los agentes económicos interesados o relacionados con la organización tomen las decisiones más acertadas. Su uso dependerá de la posición o perspectiva en la que se encuentre el agente económico en cuestión. Y hay dos métodos, el vertical y el horizontal para poder expresarlo. El vertical permite determinar la participación de cada una de las cuentas de los estados financieros como un porcentaje. En el balance general, la referencia es el total del activo o total de pasivos y patrimonio. En el ERI, la base de referencia es el total de ingresos por ventas. Facilita la comparación de los estados financieros de la misma entidad de periodos anteriores, la evolución de series de tiempo que pueden ser anuales, semestrales, trimestrales y mensuales. Y el método horizontal, que permite calcular la tasa de variación de cada partida de un año a otro. Así se puede reconocer la evolución en el tiempo y si ha sido positiva o negativa. Podemos comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, así determinaremos los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas en un periodo a otro. Por medio de él se informan los cambios en las actividades y si los resultados han sido positivos o negativos, y cuáles requieren mayor atención.
Razones financieras. Es uno de los métodos más útiles y más comunes dentro del análisis financiero. Se conoce como el método de razones financieras o razones simples. Como ya hemos visto en clase y anteriormente en los ejercicios, este método consiste en determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los estados financieros. Esto para que mediante una correcta interpretación podamos obtener información acerca del desempeño anterior de la empresa y su postura financiera para un futuro cercano. Las razones financieras buscan medir la solvencia, estabilidad, productividad y rentabilidad de un negocio. El método de porcientos integrales, que entra dentro de la categoría de lo que es estático, consiste en la separación de contenido de los estados financieros correspondientes a una misma fecha o mismo periodo, en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con todo. A través de él es posible que analicemos la situación financiera interna de la empresa en un periodo determinado. Los porcientos integrales se elaboran a partir del rubro más significativo del estado financiero, el activo, pasivo, capital contable, patrimonio contable, para luego comparar las demás partidas del estado con este rubro. Y nos sirve para lograr una mejor comprensión de las razones financieras de una unidad económica y las relaciones que mantiene internamente entre sus diferentes partidas, ya que permite hacer comparaciones rápidas entre los elementos que componen los estados financieros y nos indica la magnitud proporcional de cada partida con respecto de la inversión total. Por otra parte, el estudio de punto de equilibrio, que entra en lo estático, es un concepto que hace referencia a un nivel de ventas en el cual tanto los costos fijos como los variables están cubiertos. Al superar este punto, el negocio obtendrá un beneficio de análisis del punto de equilibrio. Este es un método de planeación financiera, ya que tiene por objeto proyectar el nivel de ventas que se necesita de una empresa para no perder en una economía con estabilidad de precios, para tomar decisiones y alcanzar objetivos. Método de aumentos y disminuciones. Este es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, esto de un periodo a otro. Este autor considera que es de gran importancia ya que permite informar los cambios tanto en las actividades y los resultados que se han dado, ya sea de forma positiva o negativa, definiendo con ello los que merecen mayor atención por sus cambios significativos. Es decir, considerando un procedimiento dinámico al relacionar los aumentos o disminuciones entre las cuentas en diferentes periodos. Además, nos muestra también las variaciones que existen en las cifras, permitiendo así la toma de decisiones informadas. Este método nos permite conocer la dirección y la velocidad de los cambios que se dan en la situación financiera de la empresa a través del tiempo. Y este método nos ayuda a la detección de fallas y nos permite conocer el desarrollo financiero de la empresa. Métodos gráficos. El gráfico es una herramienta que se utiliza para representar las variaciones que experimenta el valor de un producto financiero. Esta presentación sirve para que el inversor pueda obtener información de un solo vistazo. También se emplea para comparar los valores de dos activos diferentes. Existen tres tipos básicos. Uno es el gráfico de tiempo, que se crea sobre periodos de meses o años, y este se diseña para que la persona detecte los cambios que ha tenido en un determinado activo o producto en ese tiempo. El otro es el gráfico de corte transversal, que sirve para mostrar los cambios en los valores de una variable económica. Y también, por último, está el diagrama de dispersión, que compara los valores de dos variables distintas. Este es muy útil para anticiparse de las fluctuaciones de mercado. A manera de conclusión, mencionar que la interpretación de estados financieros nos permite evaluar con exactitud la situación financiera de la empresa, permitiéndonos así conocer en qué condiciones está y de esta forma tomar las decisiones correctas y observar un cambio en la organización.